Okay, otra pregunta. Vamos a hacer una encuesta. We're going to do a quick survey. Are there any monolingual English speakers or folks that just speak English and don't speak Spanish? Please raise your hand. Okay. Raise it high if you only speak English and you don't speak Spanish. Okay. And then folks who only speak Spanish. Okay. Okay, en español. Así. Okay, pero we have some folks who speak English, some folks who speak Spanish and don't speak the others, so I might do a little Spanglish. I'm going to do my best here. Okay, so parece. Vamos a hacer. Okay, folks who only speak English, please put your headphones in. We'll do that. We'll do it in Spanish. Okay. ¿Listos? Listos. Okay, muy bien. Bienvenidos a todos a esta sesión cuando la sabiduría ancestral se encuentra con cuidado moderno, integrando plantas tradicionales en reducción de riesgos y daños. Yo me llamo Paula Graciela Ávila Can, mis pronombres son ella y ella, y vamos introduciendo a todos los participantes del panel y luego hablaré un poco de mí. Empezando con la compañera Camila Victoria Rodríguez Rivadeneira, médica integrativa y terapeuta psicodélica, magíster en psicología holística, certificada en medicina andina y terapia gestalt, fundadora y codirectora de la Fundación Sociedad Psicodélica de Ecuador, que viva Ecuador, co-creadora de TripCheck, un servicio ecuatoriano de reducción de riesgos, mitigación de daños y gestión del placer en ambientes de fiesta. Activista por el uso consciente de sustancias psicoactivas y psiconauta. Y luego, ahora presentamos a Jaime Andrés Vinasco Barco. Es enfermero y cofundador y director de la Fundación Conciencia Viva. Es doctor en Ciencias Sociales y magíster en Culturas y Drogas, Estados Expandidos de Conciencia y Ciencias Humanas. Es profesor de la especialización en Enfermería Oncológica de la Universidad de Antioquia, profesor de la especialización en Adicciones de la Universidad Católica Luis Amigo y profesor en la Maestría en Culturas y Drogas de la Universidad de Caldas. Y ahora presentamos al compañero Eko, el compañero Johannes Eko Adi Prasetianto. Eko es profesor asociado en el departamento de farmacia disculpen, esto lo voy a decir en inglés, permiso. Eko is associate professor in the Department of Pharmacy, School of Medicine and Health Sciences, Atma Jaya Catholic University of Indonesia. He is also a researcher in the Indonesian Center for Drugs Research. Les doy la bienvenida. I give you the warm welcome to this session. I'm so grateful and honored to be here with you. Estoy muy honrada y alegre de estar aquí con ustedes. Ok, un poco también sobre el trabajo que yo hago para presentarme. Yo fui nacida a abuelas inmigrantes que oyeron la violencia en sus países. So I was born to grandmothers and parents who are immigrants who fled their countries of origin. They suffered from forced migration due to dictatorships, due to genocidal regimes in multiple countries. And I was born in Los Angeles, California. That is Tataviam, Tongva, Chumash territories. And as a mixed race person of indigenous descent, I have lived experiences with a variety of experiences, including gender-based violence at a young age. And so I just want to share and come out of the psychoactive closet that by the age of 14, I was experimenting and self-medicating with psychoactive substances. And I was finding healing in informal places such as on the dance floors at raves by the age of 14 and 15, long before I began my journey in therapy. So I just want to come out of the psychoactive closet and come out of the closet in many ways because we need to talk about how we do find healing on dance floors through psychoactive experiences. And so my journey, by the age of 16, I began self-medicating and exploring my relationship sitting with psilocybin medicine. So that began at a young age for me, and it was very central to my identity formation. It was really how I began to understand part of my
understanding my ancestries, contextualizing myself within those ancestries. And so as I continue to develop my relationship with plant teachers, I founded an organization in 2018 called Cosmovisiones Ancestrales. And so I just want to share a little bit about Cosmovisiones Ancestrales because it's my little baby, and I hope to continue to grow it. So Cosmovisiones Ancestrales was founded in the spring of 2018 to build bridges between indigenous communities, psychedelic researchers, mental health professionals, drug policy advocates, people who use drugs, and populations that have been affected by historic and structural violence through the legacies of colonialism, enslavement, war, and forced migration. Cosmovisiones Ancestrales supports diverse local, regional, and global communities, institutions, organizations, health departments, social movements, and government agencies in developing evidence-based strategies rooted in public health, human rights, historical memory, and transitional justice frameworks. And I just want to give a shout out to the research I worked hard on when I was earning my master's in public health. You know, it's a journey to continue to push this topic, but my capstone thesis when I was earning my master's in public health is entitled Psychometrics and Biological Markers of Interest for Psychedelic Research on Conflict Transformation and Violence Prevention, contributing to the foundation for bio-neuro-psychopharmacological and pluricultural therapeutic uses of psychedelics and traditional uses of plants for intergenerational, historical trauma, sexual trauma, post-traumatic stress disorder, processes of conflict transformation and transitional justice, and prevention of ideologically, racially biased and or hate-motivated violence. I'm an herbalist, and I currently work at Community Health Project Los Angeles, which is a harm reduction organization in Los Angeles that grew out of the ACT UP LA chapter that was rising up when the Reagan administration would not even say and acknowledge that the HIV/AIDS crisis was happening. So I'm currently education developer there, so I work on updating our training materials, our curriculum, and making sure that our practice matches our pedagogy that we also train service providers in around LA County. Without further ado, I'm now going to turn it over to Camila for Camila's presentation. Muchas gracias, compañera. Un recorrido que comienza con una investigación. ¿Sí? Este recorrido comienza con una investigación en ceremonias urbanas de ayahuasca en Ecuador y culmina en la creación de un modelo de cuidado interactivo al que llamé resplandor del alma. Este modelo busca generar espacios más seguros, más conscientes y más dignos para todos quienes caminamos hacia la sanación, integrando ciencia ancestral, investigación moderna, espiritualidad y un enfoque de reducción de riesgos y daños. En 2022, realicé el primer estudio observacional en Ecuador con asistentes de ceremonias urbanas de ayahuasca. Mi objetivo fue describir y analizar representaciones sociales sobre el uso de este enteógeno. El estudio fue bimetódico, cuantitativo, cualitativo, incluyendo encuestas, tanto antes como después de las ceremonias, para evaluar la autopercepción de las personas de su salud física, síntomas de depresión, ansiedad, estrés y salud espiritual. Realicé también entrevistas etnográficas que me permitieron entender cómo viven las personas su salud, qué buscan al consumir ayahuasca y cómo se transforman después de la experiencia. Este estudio es el único de su tipo en mi país y pueden leerlo si escanean el QR que les he dejado ahí. El uso de ayahuasca mostró mejoras en la salud física, mental y espiritual. Estas mejoras fueron inmediatas. Si nos ponemos a pensar, una ceremonia dura alrededor de unas 8-10 horas. Lo que yo hacía era acudir con estas encuestas, se las daba antes de que tomaran ayahuasca y se las daba inmediatamente después de que la ceremonia hubiera terminado. Eso quiere decir, la ceremonia empezaba a las 10 de la noche, terminaba a las 6-7 de la mañana y ya estaban con sus encuestas. Era bastante difícil responder a veces, pero las personas que compartieron su experiencia conmigo, soy infinitamente agradecida por haber tenido esta capacidad de poder escribir después de una ceremonia de ayahuasca. Entonces,
Bueno, a partir de esto, esto me llevó a preguntarme, ¿no? ¿Qué sostiene esta transformación tan inmediata, tan profunda? ¿Y cómo podría yo, desde mi quehacer como médica, acompañarla de una forma ética? A partir de estos hallazgos, entonces, fue que propuse un modelo integrativo de cuidado para las personas que se aproximan a enteógenos ceremoniales, no solamente a ayahuasca en general, a cualquier enteógeno que se use de forma ceremonial. Y este es el modelo Resplandor del Alba. Durante mi investigación, algo que me llamó profundamente la atención fue que las personas no buscaban simplemente curarse de una enfermedad, no me decían, tengo este síntoma, quiero curarme. Sus motivaciones trascendían esto, me decían, quiero salud, quiero conocerme, quiero sanar de forma integral, quiero reconectar con algo más grande que este síntoma. Aquí encontré una clave en el concepto de salutogénesis de Antonovsky, que no se trata solo de preguntarnos por qué será que nos enfermamos, sino más bien nos invita a preguntarnos qué es eso que nos genera salud, qué mantiene nuestra salud, qué recupera nuestra salud. Los enteógenos entonces actúan como catalizadores para procesos de expansión de sentido, de conexión espiritual, de fortalecimiento de recursos internos. No son solo un remedio, son vías hacia la transformación. Con esta comprensión, sentí la necesidad de diseñar este modelo que honrara la complejidad de estos procesos. Así nació Resplandor del Alba, que inspira su nombre en este efecto del afterglow psicodélico, ¿no? Este estado de claridad, de gratitud, de paz que sentimos después de consumir un enteógeno. También está evocando esta metáfora del alba. Atravesamos la sombra para poder salir hacia la luz, como cuando estamos en una ceremonia durante la noche, ha sido muy intenso y vemos los primeros rayos del sol. No hay sensación más maravillosa que esa. El Resplandor del Alba es un modelo integrativo de acompañamiento que no patologiza la experiencia, que promueve la salud como un proceso de sentido, que es ético, sensible, es contextual, honrando las diferencias culturales, espirituales y personales de cada ser humano. Este modelo propone la intervención de un equipo multidisciplinario que va a sostener a una persona que requiera acercarse o que desea acercarse a una ceremonia enteogénica. Entonces, este equipo estará desde la preparación, durante la ceremonia enteogénica y va a acompañar el proceso de integración. Este equipo está compuesto de personas que se encargan de, en primer lugar, medicina tradicional. Dentro de la preparación, la medicina tradicional nos va a apoyar en intervenciones ritualísticas como limpias, educación sobre la cosmovisión, que es tan importante y a veces no nos educan en cuál es el legado de nuestras raíces latinoamericanas. La consejería, sobre todo en aspectos como el pedir permiso, acercarnos a la naturaleza, acercarnos a la medicina desde esta humildad, desde esta apertura. Dentro de la ceremonia, la guía, la protección, el sostén y las intervenciones de sanación cuando sean necesarias. Y en la integración, el sellado energético, cuando se ha terminado ya la ceremonia, y la guía simbólica de todo lo que hemos vivido en esta sesión. Luego está la medicina integrativa, que en la parte de preparación nos ayuda a la evaluación completa de una persona buscando posibles contraindicaciones, estado de salud física, hábitos, la optimización fisiológica a través de diferentes herramientas como los nutracéuticos, no necesariamente psicoactivos, pero que sí nos permitan volver al cuerpo a un estado óptimo para recibir un enteógeno. Ayunos, tapering, suplementación y lo que necesite el caso individual. Dentro de la ceremonia, presencia activa y resguardo del bienestar físico, y en la integración, atención a la somatización que puede abrirse después de estas experiencias tan trascendentales, y el fortalecimiento del autocuidado corporal. Por otro lado, tenemos a la psicología, que debe estar informada en estados expandidos de conciencia, sea cual sea la rama, la técnica, las herramientas que utilicen, debe estar informada en estados expandidos de conciencia. Y se hacen establecimientos durante la preparación de intenciones conscientes y expectativas realistas del proceso. Se identifican las fortalezas, los desafíos basados en la personalidad, los recursos internos, la red de apoyo. Se fortalece también esta red de apoyo que tenga cada persona y se entrenan los recursos internos.
se otorgan herramientas de autorregulación y de navegación de estados expandidos de conciencia. Y en la ceremonia tenemos también presencia activa e intervención en crisis o en tránsito emocional. Y en la integración, pues cómo se va destejiendo el proceso reflexivo, cómo se hace el meaning making y cómo se sostienen los cambios positivos. Y dentro de todo este proceso del equipo multidisciplinario, la intervención también de un equipo de enfermería que nos permita sostener cualquiera de estos aspectos en cualquiera de las fases. Tenemos también la guía espiritual o religiosa, que dentro de la preparación tendría el fortalecimiento de la fe, la conexión con lo sagrado, el cultivo del agradecimiento, la confianza, la entrega. Dentro de la ceremonia, la presencia activa y oraciones, cantos o meditaciones cuando se requiera. La guía también en la ceremonia. Y en la integración, la traducción de lo que se ha vivido hacia prácticas espirituales diarias y el anclaje de esta vivencia hacia un camino más consciente, mucho más conectado. Se pueden también requerir las intervenciones de otros sistemas de sanación, por ejemplo, terapia de sonido, terapia energética, terapia transgeneracional, que nos permita abordar las necesidades individuales de cada consultante. No todos lo van a requerir, pero cuando se requiere es necesario tener un equipo multidisciplinario o poder referenciar a terapeutas que resuenen con el modelo. Este modelo se nutre también de los principios de la Psychedelic Harm Reduction and Integration, que es un marco clínico basado en psicoterapia de reducción de daños y terapia psiquedélica también, teniendo el enfoque principal en la preparación y en la integración alrededor de las ceremonias enteogénicas. Entonces, no le estamos dando el enfoque solamente a la ceremonia, sino a lo que sucede tanto antes como después. Y este marco clínico tiene principios que abogan por un acompañamiento que respete la autonomía, que procure el desarrollo de habilidades en la persona que se acerca a tomar un enteógeno, que se puedan hacer planificación de estrategias tanto antes como después de la toma y que se exploren los significados dentro del contexto sociocultural de la persona, ¿no? Intentando entender cuáles son los significados que el uso de las sustancias puede tener para cada persona. Lo situamos en este contexto completo de la vida del individuo, reconociendo que las sustancias pueden ser valiosas, potenciadoras, profundamente sanadoras. Un enfoque de reducción de riesgos aplicado a ceremonias enteogénicas nos permite entender cuáles son los posibles riesgos y beneficios del uso de enteógenos. Nos permite contemplar alternativas también para alcanzar los objetivos de cada persona y nos permite desarrollar expectativas que sean realistas. Nos permite generar intenciones que vayan a maximizar los beneficios de la terapia con enteógenos. Es desde aquí entonces que el modelo Resplandor del Alba se sostiene, ¿no? en el entendimiento de que podemos acompañarnos con amorosidad, pero también con visión crítica. Todo este trabajo en red necesita un marco de acción claro, con estos pilares fundamentales. Está entonces primero la orientación afirmativa hacia estados ampliados de conciencia. No vemos estos estados como una anomalía que debemos abordar, sino como espacios legítimos de exploración. Practicamos la indagación abierta, curiosa y sin juicio, permitiendo que cada experiencia se desarrolle como tenga que desarrollarse, que se exprese sin ser forzada, que cada experiencia sea respetada, sin interpretarse, sin encasillarse. Adaptamos también un enfoque no directivo y autodirigido, recordando que la sabiduría vive dentro de cada persona, la sabiduría es interna. Los terapeutas solamente acompañamos a que la persona que desea aproximarse a un enteógeno pueda ver esta sabiduría en sí. Promovemos también el cuidado colectivo, porque la sanación es un acto comunitario. Ejercemos la presencia radical, estando donde se nos necesite, en el aquí, en el ahora, de manera genuina, de manera completa, sin ninguna agenda oculta. Rechazamos las dicotomías, rechazamos el bueno, malo, correcto, incorrecto, terapeuta, consultante. No patologizamos las experiencias y sobre todo no patologizamos las experiencias difíciles,
las vemos como un paso a trascender para poder llegar a donde necesitamos. Y como base relacional, cultivamos en los terapeutas la flexibilidad, la honestidad, la calidez y el respeto. Latinoamérica es un territorio profundamente vinculado a los enteógenos. Es abundante, es rico en estas tecnologías del espíritu. Aquí la ciencia ancestral no es un recuerdo del pasado, es sabiduría viva que sigue guiando procesos de sanación comunitaria. Sin embargo, históricamente ha sido excluida o exotizada por la mirada colonialista que es dominante. Por eso el enfoque de reducción de riesgos en contextos latinoamericanos debe ser intercultural, debe ser decolonial, debe preservar las prácticas tradicionales e integrar las cosmovisiones. El modelo Resplandor del Alba se compromete con este diálogo entre saberes, propone puentes entre estos saberes. Así, desde nuestras raíces latinoamericanas surge una forma única de hacer reducción de riesgos, una que no solo protege, sino que también honra la vida en todas sus formas. Les invito a cerrar este recorrido recordando que cada noche oscura, cada travesía hacia adentro nos prepara para recibir la luz del alba. Acompañar procesos enteogénicos no es simplemente acudir a una ceremonia, es abrigar la transformación humana con responsabilidad, respeto y ternura. Resplandor del Alba es una propuesta para caminar ese sendero juntas, juntos, juntes. Podemos hacer de estas experiencias tan maravillosas algo aún más seguro, aún más amoroso. Cuidarnos es honrar la vida que nace con cada nuevo amanecer. Cuidarnos es resistir. Muchas gracias. Antes de dirigirme a mi puesto, quiero decirles que todas las fotos que ustedes vieron ahí son de ceremonias reales a las que yo acudí 3 años seguidos para hacer toda la investigación, y es de un artista, entonces, un artista fotógrafo que me otorgó el permiso de poner las fotos aquí, entonces me parece hermoso también poder retratarlos. Y quiero decirles que este es un modelo netamente teórico, que a continuación de la mano de Jaime vamos a ver cómo este diálogo entre saberes puede ser puesto en práctica y cómo nos puede ayudar también, cómo nos puede llevar a una sanación colectiva mucho más amorosa. Gracias. Muchas gracias, Camila. Wow, qué impresionante tu trabajo, me llena de esperanza y vamos tejiendo todas las experiencias que estamos agregando. Seguimos con Jaime. Muchas gracias. Buenas tardes. Quisiera empezar agradeciendo a los organizadores de esta conferencia por la invitación y al mismo tiempo mencionando que vengo en representación de un nutrido grupo de personas, profesionales de la salud y de otras disciplinas, que desde hace más o menos 6 años nos hemos propuesto hablar del buen vivir y del buen morir. Hace poco publicamos en una revista científica de cuidados paliativos el término paliadélic, para referir el uso de psicodélicos en cuidados paliativos y al final de la vida. Como grupo humano estamos buscando que los psicodélicos puedan usarse de forma sabia y responsable en los acompañamientos a morir. Y hablando de buen vivir y de buen morir, quisiera empezar introduciendo el tema que vengo a presentar el día de hoy, que es el consumo o uso de ayahuasca en contextos no amazónicos. Recordemos que dependiendo de la preparación de esta mixtura, en Colombia puede recibir el nombre también de yagé. Digo que es una mixtura porque usualmente es la combinación de al menos 2 plantas, pero a veces es solo una.
y independiente de su preparación, lo que sí es cierto es que es una sustancia que en las últimas décadas viene siendo difundida en todas las latitudes del planeta, con una difusión con todos los pros y contras, pero ante todo con algunos hechos muy llamativos y también muy desafortunados que pudieron haber sido fácilmente evitables y prevenibles. Sin embargo, hay mucho ruido y mucha desinformación al respecto. Por eso, a continuación, quiero presentarles lo que a mi juicio es la investigación más completa que se ha hecho de personas que han muerto en contextos de ayahuasca. Fue realizada por el Instituto, por el Centro de Información, Investigación y Servicios Etnobotánicos ICERS. Esto fue una investigación que se realizó hace ya unos 3 años. Y lo primero que nos refiere esta investigación es que entre los años 2010 a 2022 se reportaron en distintos medios de comunicación del mundo y también, pues, de acuerdo a la revisión de análisis toxicológicos y forenses, 58 muertes. Vamos a ver un poco la minucia de esto. Discúlpenme, yo creo que estamos pasando, ¿ese es el PowerPoint? Sí, pero no me está apareciendo. No, es texto. Un momento, por favor. Pero esta mañana lo ensayamos y funcionaba. Si no, podemos abrir el PDF también. Vale. Perfecto, gracias. Mencionaba que esta investigación se realizó en el 2023, la hizo ICERS, una institución española bastante reconocida a nivel internacional por el rigor en sus investigaciones. Reportó entonces 58 muertes en casi 2 años, pero en solo 34 de estos 58 casos se pudo confirmar el consumo de ayahuasca horas previas a la muerte de la persona. Y de esos 34 casos, solo 9 autopsias fueron hechas públicas y esas autopsias atribuyeron la causa de muerte a la ayahuasca. Profundizando un poco más en las posibles causas de los fallecimientos, yo creo que si abrimos el PDF puede funcionar mejor. Ese es el PDF. Wow. Bueno, déjame yo. Me disculpan entonces ahí el inconveniente. Entonces, las posibles causas de la mortalidad de estas personas, en ninguno de los informes toxicológicos ni forenses se pudo determinar que la ayahuasca hubiese sido la responsable de la muerte aguda de las personas. Lo que ocurrió en estas muertes fueron más bien causas secundarias o condiciones preexistentes que se exacerbaron dentro de estos procesos. Hay suficiente evidencia científica de las últimas décadas y suficiente evidencia milenaria, empírica del uso ancestral de esta sustancia que sustenta que la ayahuasca es bastante segura para personas sanas. Para hablar, por ejemplo, de un envenenamiento por ayahuasca, se habla de que se necesitan aproximadamente unas 20 veces la dosis psicoactiva y por los efectos por el sabor tan desagradable de esta sustancia y por los efectos vomitivos de ella misma, sabemos que es prácticamente imposible alcanzar esta dosis. Y entre otros datos, pues mencionar que para el alcohol esta proporción es de 10 y para la cocaína es de 15. Sin embargo, no se trata de… vale.
Sin embargo, no se trata de pormenorizar estas tragedias que en todo caso han ocurrido, no se trata de reducirlas, porque efectos adversos en el consumo de ayahuasca son posibles y no los podemos, gracias, y no los podemos negar. Entonces, aquí los mismos colegas de ICERS, basados en encuestas de salud y en estadísticas de un proyecto que se realizó en la Universidad de Melbourne hace algunos años, en la encuesta global de consumo de ayahuasca se determinó que 4.1 millones de personas han tomado ayahuasca en el mundo, 3.1 millón lo han hecho en América, 900.000 en Europa, 126.000 en Oceanía. Colombia tiene la tasa de consumo de ayahuasca más alta de todos los países, 0.8, seguido de Estados Unidos y de Brasil. En Colombia, 8 de cada 1.000 personas han tomado ayahuasca, yagé en algún momento de su vida. Eso significa que aproximadamente 300.000 colombianos han probado la ayahuasca. La edad media de consumo por primera vez es 27 años. José Carlos Bouzo, el director científico de ICERS, también en una investigación apéndice de esta inicial, basado en encuestas de salud, también con una población de casi 11.000 personas de 50 países, se dio a la tarea de estudiar un poco los efectos adversos, encontrando que el 2.3% de los consumidores reportaron efectos adversos que requerían de atención médica. Pero cuando vamos a ver qué tipo de efectos adversos fueron, encontramos náuseas y vómitos, cefalea, dolor abdominal, y pues quienes hemos estado en estos contextos nos damos cuenta que hacen parte del mismo proceso. Por eso es que casi el 90% de estas personas que reportó estos efectos indeseados informó que creían que hacían parte de un proceso positivo en el cual estaban insertos. Se desglosó también estos efectos adversos en torno a la salud mental, encontrando que pues, personas reportaban ver, escuchar cosas, lo cual a veces también es propio de estos contextos, que se sentían desconectados o solos o teniendo pesadillas perturbadoras. Hay una situación que hace a Colombia bastante única y particular en torno al contexto global de ayahuasca, y es que a diferencia de países amazónicos como Perú y Ecuador, en donde se ha establecido una pequeña pero próspera industria alrededor de la ayahuasca dentro de la selva amazónica, en Colombia los complejos problemas de seguridad de años anteriores originaron lo que se conoce como taitas itinerantes, que corresponde al fenómeno de que estos curanderos, vegetalistas, taitas o chamanes como se les conocen, empezaron a migrar a las urbes, a las ciudades del centro del país para ofrecer sus ceremonias curativas, y esto explica en parte por qué en Colombia la mayoría de consumos de ayahuasca se dan en contextos citadinos no amazónicos. Aquí les quiero presentar a estos dos grandes hombres y maestros. Él es el taita Jesús Flores y él es el taita Jaime Flores, son originarios del pueblo ingano del medio Putumayo. El taita Jesús Flores es curandero, vegetalista y yajecero. El taita Jaime Flores es solamente yajecero. Con ellos es que empieza esta historia, porque siendo taitas itinerantes, llegan hace aproximadamente unos 5 años al centro del país, buscando un lugar para trabajar. Entonces llegan a este centro de bienestar, que es una especie de glamping que está en las zonas boscosas de los municipios aledaños de Medellín, específicamente entre Guarne y Santa Elena. En este centro de trabajo ya venía la Fundación Conciencia Viva, que somos nosotros, muchos profesionales de la salud, haciendo algunos procesos y acompañamientos, y por eso fue que se empezó a tejer esta alianza entre estos 3 grupos de actores. Aquí en esta foto tenemos a los 2 propietarios de este centro de bienestar, que al mismo tiempo son hombre y mujer medicina en proceso de aprendizaje de la mano de estos 2 abuelitos. Antes de empezar a construir este modelo, nos dimos a la tarea de saber cómo estos taitas trabajaban por fuera de su lugar de proveniencia, es decir, donde estamos nosotros, en Antioquia, cerca de Medellín. Vimos todo su trabajo, conocimos cómo era el manejo de la medicina, pero al mismo tiempo nos dimos a la tarea de ir a su lugar de proveniencia, al Putumayo, para ver cuál era su relación con las plantas, con la selva,
con el pueblo, con sus familias. Queríamos conocer un poco el manejo de la medicina desde distintos ángulos y así dar el paso para construir este modelo que se fue estructurando. Nos dimos cuenta de cosas bien interesantes que para ellos son muy normales, pero que para nosotros los occidentales de la ciudad pueden no serlo tanto. Aquí vemos, por ejemplo, en la foto izquierda al Taita Jesús dando una copa de yagé a un niño de 9 años. También ha ocurrido que ha dado a embarazadas, adultos mayores, con distintas condiciones patológicas, y eso para ellos es muy normal, hace parte de su cultura, pero nosotros lo primero que identificamos es que necesitábamos información para comprender un poco esto. Ahí fue donde nos dimos a la tarea de construir este manual de buenas prácticas en el uso de ayahuasca, un manual que con este nombre lo pueden encontrar disponible y gratuito en internet, y al mismo tiempo elaborar un documento de responsabilidades compartidas, el consentimiento informado, que constantemente lo estamos actualizando. Hace poco salió unos lineamientos de la Sociedad Americana Médica para cómo deberían construirse estos consentimientos en contextos de medicina psicodélica, y actualizamos el documento, y así fue como llegamos a la construcción de este modelo. Somos entonces 3 actores: Conciencia Viva, el Centro de Bienestar y los Taitas, y lo primero que quisiera invitar a mostrarles, a mirar, es que los Taitas en este modelo de 6 pasos aparecen solo en el 5.º. Eso significa que nosotros estamos encargados de la información, de la preparación, de los formularios, de los consentimientos informados, de emitir las opiniones de la conveniencia de participar o no en estos contextos, y también apoyamos los procesos de integración, muchas veces de forma asistencial o muchas veces ofreciendo un portafolio de profesionales que pueden acompañar a las personas a la postre. Aquí algunos datos sociodemográficos de lo que hemos hecho. Resulta que esto es un modelo que, si bien ha sido estructurado y viene caminando hace unos 5 años, en un primer momento los formularios de salud que empezamos a levantar con los participantes tuvieron solamente el interés de hacer un cribado, un cribaje de las personas, cómo llegaban a estos procesos, y nosotros evaluar y emitir una opinión de la conveniencia de participar o no. Pero después nos empezó a interesar un poco más la investigación, justamente para levantar evidencia de esto, y por eso es que, aunque el modelo lleva 5 años y más de 2.000 personas han pasado por él, para investigación tenemos solamente una muestra de 1 año y medio, una N de 275 participantes, digamos, confiables. La mayoría son del género femenino, la edad promedia de consumo es 36,8 años. Las principales profesiones que acuden a este modelo son comerciantes, ingenieros, profesionales de la salud. Motivaciones para consumir está el autoconocimiento, intereses terapéuticos y búsqueda espiritual. Aquí otros datos de los formularios de salud. La mayoría de ellos ha podido acceder a la educación superior, más de la mitad. Su primera vez tomando ayahuasca es un dato muy interesante, significa que casi la mitad de las personas que hemos acompañado se acercaron a la ayahuasca por primera vez dentro de este modelo. Estaba tomando medicamentos o suplementos 59%, psicofármacos 15%, uso de otras sustancias antes 76%, experiencias difíciles previas 6%, y estamos tratando de mapear también las proveniencias de los participantes. Estamos ubicados en la región de Antioquia, por tanto todavía está un poco centralizado el proceso. Casi el 90% de los participantes son de Antioquia, seguido de Caldas, luego Cundinamarca y otros departamentos. Este 9% de participantes internacionales también lo quisimos mapear para ver quiénes se han acercado a este modelo: personas de Rusia, de Norteamérica, de Australia, incluso de África. Y aquí algunas de las características de los participantes que tenemos constantemente que estar evaluando para emitir este tipo de opiniones sobre la participación o no. A veces mencionamos que los taitas, los curanderos, tienen mucha experiencia en el manejo del yagé, pero tienen poco conocimiento, por ejemplo, de psicofármacos y de interacciones farmacológicas. Estamos hablando de un híbrido entre medicina ancestral y alópata, entonces tenemos que entender cómo poner a dialogar estos dos mundos que al mismo tiempo son marcos simbólicos totalmente distintos. Y al revés, pues nosotros tenemos muchas veces conocimiento farmacológico y ni idea de cómo funciona el yagé.
Entonces, pues este tipo de patologías son las que hemos tenido que estudiar para comprender todo esto, las hemos también precisado a la salud mental y la cantidad de fármacos y drogas que estamos tomando ahora es impresionante y este es uno de los grandes desafíos que tenemos ahora, porque sabemos que, por ejemplo, muchos psicofármacos, sobre todo antidepresivos, tienen mucha interacción con el yagé, la ayahuasca, una interacción regresiva, pero a veces, por ejemplo, con antipsicóticos también tenemos una interacción negativa en donde la sustancia no hace efecto. Tenía un profesor en la universidad que me decía que peor que una sobredosis era una infradosis. Entonces, pues esto también hay que cuidarlo para que las personas puedan tener ante todo lo que están buscando. Y ya para terminar, contarles que de la mano de estos grandes amigos de ICERS y especialmente de su director científico José Carlos Bouzo, estamos en un protocolo de investigación actual. Nos interesa como fundación conocer las percepciones de las personas que se acercan a estos procesos en relación con la muerte y con la vida, que para nosotros es lo mismo. Pero al mismo tiempo vamos a aprovechar esta investigación para levantar información sobre salud, psicopatología, personalidad, efectos subjetivos de la sustancia, etcétera. Por tanto, pues este protocolo de investigación lo que va a hacer es evaluar en una toma de ayahuasca la potencia de la experiencia subjetiva, este es el cuestionario de experiencias místicas, y si hay también eventos desafiantes dentro de las 24 horas, pero 8 días antes vamos a aplicar estos 8 formularios más un cuestionario sociodemográfico y 8 días, un mes, 3, 6 y 12 meses después vamos a seguir haciendo este follow-up, este seguimiento. Este es un mensaje de conciencia viva ya para cerrar, pasar del decir no al solo conocer, pero conocer bien informados. Muchas gracias. ¿Aló? Ok, muchas gracias. Wow, muchas gracias Jaime por darle seguimiento a Camilo. Me impresiona mucho el nivel de atención, las consideraciones que han estado poniendo en práctica, que lleva años construir esa confianza con los taitas de pueblos originarios. Es algo bien impresionante cómo se mueven en formas éticas y cómo reconocen los posibles efectos adversos y las interacciones entre las plantas maestras y medicamentos farmacéuticos. Hay mucho que considerar, me da mucha inspiración. También me encanta que están construyendo la visión y práctica del buen morir en las prácticas paliativas, es algo muy cerca a mi corazón. Ahora seguimos con el compañero Eko, que viene de Indonesia, un país donde se sigue practicando the death penalty. I forget how to say penalty in Spanish, so forgive me, but Eko comes from Indonesia, where the death penalty is still happening, and so we'll be talking about exploring medicinal uses of Indonesian psychoactive plants. Thank you, Paula. I'm Eko from Indonesia. I'm from Jakarta, so in the capital city of Indonesia. I'm working as a lecturer in Atmajaya Catholic University of Indonesia and also researcher in the Indonesian Center for Drug Research. So today I would like to talk about the exploring medicinal use of Indonesian psychoactive plants. Before Jaime and Camila already tell a lot of story about the use of psychedelic and also another substances from Latin Americas, but now I will try to talk about what happened in Indonesia. But before, I would like to introduce our centers, the Indonesian Center for Drugs Research. We are a multidisciplinary researcher in here, from the law school, also from the pharmacy department, also from the medical school, and working on the not only in the illicit drugs, but also for the such as a medical opioid and so on. So in here we have collection more than 200,000 drug cases in Indonesia for the last 10 years. So for example, in here, in the left top, there is a trend in Indonesia when the methamphetamine is going up, but we also see actually the heroin also disappear in 2011. I will not talk about that today, and also another data we have
This one is our dashboard for the death penalty, like Paula said earlier, how in the last 10 years we still have a lot of death penalty. But I also will not talk about this one, but my colleague Asmin will give talk on Wednesday how to use this data to advocate policy on women and children drug user. And today, this afternoon, I would like to talk about the Indonesian native plants with the psychoactive effect. I don't know, maybe if you ever hear about kratom, that recently kind of trending in Europe, also in the US. Kratom is Indonesian native plant, but we also have other than kratom, such as kecubung. This is the top one, which this psychedelic, which kind of hallucination effect, and also nutmeg. But this actually a very low effect. And also palm nut. The arecolin, the arecaidin, and guvacolin give similar effect to nicotine. This afternoon, I will talk about the kratom, which we know about mitragynine. Mitragynine is the active substance of the kratom, which give a kind of opioid effect. But actually, in kratom, there are more than 100 alkaloids other than mitragynine itself. And we will try to understand other than we call it for the recreational and so on, can we use kratom for the medicinal use? In Indonesia, recently the National Agency of Drugs and Food Control prohibiting the use of kratom in traditional medicine and health supplement, but also the Indonesian Drug Agency really pushed to classify it as a dangerous narcotic and want to schedule it as a Schedule 1 in Indonesia. In here, just to give other perspective rather than going to Schedule 1, we try to explore the use of kratom as a painkiller. We know that according to WHO, there is a step, the ladder step of the painkiller. Start from the non-opioid analgesic, and then the second one, the weak opioid analgesic such as tramadol, codeine, and then also the severe one for the severe pain, for the strong opioid analgesic, we know morphine, fentanyl, and so on. And I would like to explore how does kratom alkaloid work as a painkiller. Is it only working through opioid receptor or also for the non-opioid, non-steroid receptor? Here we do kind of tests. In this left one, this reading method, we would like to test if the extract of kratom has a peripheral action analgesia. And the right one for the hot plate method for the centrally acting opioid receptor test. So we did kind of test which more effective for kratom going to the opioid receptor for the non-opioid receptor. Here we go. Here the orange one is the negative control, and then we have a tramadol as a positive control. So we see our extract, the kratom extract, give a quite effective pain reliever even with the reading methods. It means that kratom not only working as a kratom extract is not only working with the opioid receptor, but also working with the non-steroid analgesic receptor. And again, in the right side, as people understand that kratom is kind of opioid, so
it works well with the opioid receptor. And in this case, we can see that kratom can do both. So we go further. Among with the more than 100 alkaloid produced by kratom, we see one by one which substance other than mitragynine work as the painkiller. So we use a different kind of computational chemistry, looking at the interaction between the substances from kratom with the COX-2 receptor. The COX-2 is the receptor responsible for the non-opioid painkiller, and we see that the mitraphyllin, asmalin, and so on, this one is really has a good interaction with the non-opioid receptor. So in this case, we could develop the kratom extract for the efficient painkiller by changing the ratio between the mitragynine and another alkaloid. So we can have really a powerful painkiller, but with less addictive effect. So this just like we would like to give more evidence that the psychoactive plants also have kind of useful in the medicine, such as Jaime and Camila told earlier. Because in Indonesia there is the government usually just give kind of shortcut. If someone misuse the psychoactive substance, immediately they will just put it in the Schedule 1 without thinking any other kind of use for this kind of psychoactive plants. So, but the problem, of course, different with other kind of advocacy, the wet bench research in Indonesia especially, there is not much funding compared to what other people are doing to advocate any kind of harm reduction problem. So that's all from me. Paula, thank you so much for this session, and thank you for your attention. Hello. Okay, thank you so much, Echo. So we have about 15 minutes left. Tenemos como 15 minutos. Vamos a abrir para preguntas de la audiencia y luego voy a cerrar, ¿ok? Alguien, muchas gracias. Vamos a repartir los micrófonos también. La primera pregunta, otra acá. Empezamos con estas dos. Yeah, hi. Sorry, I didn't get your name, but this is a question for you, the panelist from Indonesia. I'm really interested. I don't really know anything about kratom, so thank you for that. And the question is, so what do you think is going to happen now that there's such a high commercial interest from getting kratom, especially in the global north? And pretty interesting that this, from as far as I understood from your presentation, this actually made the government want to take back its steps to criminalize the substance or like control it or whatever. So my question for you is what can you do so that the people who have like the historical standard bearers of kratom, so to say, they can continue benefiting from it and is not going to be victim to the prospecting and biopiracy situation that you're seeing all over with indigenous communities, like with rooibos in South Africa or with, I don't know, ayahuasca here potentially. Thank you. Hola, sí, buenas tardes, felicitaciones, tremendo panel, nos tiene aquí pensando mucho en diferentes cosas. Quería preguntarle respecto a las comunidades indígenas, ¿ha habido alguna conversación acerca del trabajo que se está haciendo y de movilizar, ¿verdad?, lo que ha sido estas metodologías que son ancestrales y que responden a, ¿verdad?, a su cultura para un poco moverlas, hacerlas más comerciales y ¿verdad?, a otras
gente que no necesariamente corresponde a sus comunidades? More questions then, or should we answer? Okay. Okay, thank you. In Indonesia, actually, what in 2024, government shifted the regulation about kratom. If earlier but it's a different. I mean, in Indonesia, it's kind of debating between one agency to the others. While the drugs agency still keep pushing to keep kratom into the Schedule 1, but another ministry. Because of the economical value of the kratom, they try to open kratom as an export materials. So, but again, in here we cannot see. I mean, the reason of not putting into the Schedule 1 right now is not the use of the kratom itself, but purely for the economical point of view. So it's a bit sad, actually. And that's why we would like to advocate the use of the kratom for the more useful material, because we know our ancestors use the kratom for the daily life. They make a tea and also to keep stronger and so on. So this what happened in Indonesia. I hope it helped. Thank you. Hola, muchas gracias por tu pregunta. El tema de poner a dialogar marcos culturales distintos es bien complejo y a veces también pecamos porque lo romantizamos. Muchas de estas culturas en ocasiones no quieren saber nada de nosotros, no quieren tener contacto con nosotros, y en cierto punto a veces pienso que está bien por tanto daño que hemos hecho. Pero pasa algo muy paradójico, sobre todo aquí en Colombia lo veo, y es que vemos este fenómeno de la validación de las medicinas en una sola dirección. Me explico. Por ejemplo, pensamos que para que la ayahuasca se pueda incorporar en la medicina occidental, facultativa, científica, llamémosla, pues necesitamos a los taitas, a los curanderos, a los chamanes para validar este conocimiento. Pero a veces también ocurre al revés. Como son taitas que están viniendo a las ciudades, su medicina en muchos contextos urbanos para muchos no es válida y echan mano de un psicólogo, de un psiquiatra o de un médico con un certificado que pueda validar en los contextos occidentales su práctica. Entonces hay que verlo en doble dirección. Entonces pienso que es un tema bien álgido que tenemos que entender cómo ponerlo a dialogar, pero ocurre que esta validación de marcos culturales, pues a veces me pregunto si deberíamos trenzar estas medicinas para ofrecer una sola, o que ocurra como por ejemplo en países como la China o como India o incluso en Suiza, en donde uno va a su sistema de salud y puede acceder a esta medicina o a esta o a esta. Pienso que es un diálogo abierto y todavía no está dicha la última palabra. Muchas gracias. Igual tengo una, no sé si se van a contestar. Sí, quiero como solamente mencionar un poco más de lo que ya mencionó Jaime con esta segunda pregunta que nos hiciste. Muchas gracias. Quiero comentar que en Ecuador la verdad es que sí hemos tenido muchos desafíos para esto. Por eso les presento un modelo bastante teórico, ¿no? Porque en la práctica sí hemos encontrado muchos obstáculos, muchos desafíos, sobre todo actualmente con el clima sociopolítico que estamos viviendo en Ecuador, nos ha orillado a la incertidumbre, a no saber cómo abordar estos diálogos entre cosmovisiones, pero también no saber cómo abordar el consumo en general de sustancias psicoactivas con la represión que estamos viviendo, con la violencia, con el auge del narcotráfico,
con todo el daño que ya sabemos que hace la guerra contra las drogas, nos ha dejado bastante en la nada. Entonces, estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos para que puedan existir estos diálogos cuando hacemos sobre todo educación en enteógenos a través de Sociedad Psicodélica, a través de Trip Check. Lo que hacemos es darle voz a las comunidades, a los pueblos originarios, a los que quieren ser parte de estos diálogos también, porque lo mismo pasa en Ecuador, muchos solo no quieren ser parte y se quedan en sus comunidades, en sus pueblos. Han tenido una muy mala experiencia saliendo de ahí, es por eso que no quieren abrirse. Entonces lo que hacemos es potenciar la educación. Si bien no podemos hacer intervención terapéutica todavía con este modelo, podemos educar a partir de su gran sabiduría, de su ciencia ancestral. Sí, justo en relación a lo que están comentando, soy Lesanta de México y quisiera preguntar, porque bueno, en México lo que está ocurriendo actualmente con el uso de medicinas ancestrales como el peyote es el extractivismo espiritual que se hace de estas medicinas, ¿no? Entonces, eso está ocurriendo y quisiera saber, o sea, como de qué manera estas prácticas modernas no contribuyen a este extractivismo espiritual que recae como en violencias epistémicas, tal vez, de los conocimientos ancestrales, porque creo que de pronto puede existir una banalización de las ceremonias, ¿no? Y ya cualquier persona ya es chamán y hace un cursito de 3 días y ya son chamanes y mujeres y hombres medicinas y es gente blanca del norte global que por mucho que de pronto esté como trabajando con taitas o con mayoras, hace un extractivismo epistémico, se lo llevan al norte global y lucran con estos saberes. O sea, ¿de qué forma se puede, o no sé si lo han pensado o si lo han visto, o sea, desde su experiencia, de qué forma se están protegiendo estos conocimientos ancestrales? Porque si no solo se gentrifica el territorio, sino también se gentrifica como estos conocimientos y de qué manera se está protegiendo o cuáles son las estrategias que se están implementando para hacer, pues sí, para tener cuidado en cómo se maneja esta información. Yo tengo respuesta. Algo muy corto sobre lo que estás mencionando, invitaría mucho a que pensáramos la diferencia que existe entre la propiedad de las plantas o los hongos versus la propiedad de los marcos simbólicos, culturales y rituales. Una cosa es hablar de extractivismo de plantas y otra cosa es hablar de extractivismo de símbolos y de cultura y de danzas y de vestidos y de ceremonias y demás. A mí me cuesta un poco hablar de propiedad de las plantas porque, por ejemplo, hablemos de los hongos y los cibios millones de años antes que el ser humano estaban aquí. Entonces, decir que es de un pueblo o del otro, siento que es un tema ahí para trabajar, pero ya cuando nos metemos en el tema de irnos por el mundo jugando a los indios, vestidos con atuendos típicos de un grupo poblacional, creo que es otro tema. Entonces solamente invitaría como a diferenciar eso, diciendo que en todo caso es un tema que hay que tener con mucho cuidado y hay una palabra clave que es la reciprocidad, cómo devolver a estos pueblos al menos algo de reparación sobre todo el daño que hemos hecho sobre ellos. Muchas gracias por tu pregunta. Quisiera igual aumentar a esto que se ha dicho que hay estrategias que podemos hacer tanto en la parte de preparación como integración, como les he mostrado ya. El objetivo de colaborar con un taita en la fase de preparación es también esa concientización. Ellos tienen mucho más entendimiento sobre cómo nos podemos relacionar mejor con la naturaleza. A eso va la educación que nos puede otorgar una persona de un pueblo originario, ¿no? Cómo podemos ver con humildad y reciprocidad a lo que nos está dando la tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que vi alguna vez en Ecuador fue un retiro en donde también reforestas, entonces te enseñan cómo se debe hacer un corte cuidadoso de la ayahuasca, pero también cómo puedes tú reforestar. Si bien la ayahuasca toma muchísimos años en crecer, pues ya estás dejando ahí una semillita, ¿no? Para que pueda en algún momento poder ser retribuida la tierra.
Entonces, se pueden hacer ese tipo de estrategias en la parte previa a una ceremonia y también estamos incentivando así las prácticas y la educación en cuidado ambiental. Just a bit additional from the previous speaker. So in Indonesia, we try to advocate the more research on drugs in Indonesia itself just a sad story that currently Indonesia just is revising drugs law and we are advocating that research on drugs it's possible because earlier is actually not possible. Then the second one, we also try to advocating how the scheduling of the drugs done more scientifically. Because so far the scheduling drug is just by shortcutting that conveniently putting the drugs, for example, hey, this kind of has more risk, so just put it in the Schedule 1 and so on. So by this the new drug law, hopefully our point is integrated in the new drug law. So we would have a kind of intellectual property in our own country. So rather than we just export anything to the north, to the Europe or to the US, but we also could develop many medicinal use of our indigenous psychoactive plant. Thank you. Thank you so much, Echo. Okay, so we have a few minutes left. Voy a responder bien rápidamente a la pregunta de la compañera. Me interesa mucho lo que has preguntado y quiero tomar un momento para reconocer que no hay abuelas y abuelos en este panel. No tenemos, we don't have elders on this panel, so it's time, we have to recognize that. And so something that I want to say en respuesta a tu pregunta es que podemos ver la Declaración de Derechos de Pueblos Originarios, la UNDRIP de las Naciones Unidas. No hay mecanismos para enforzar esta declaración, the UNDRIP, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. There's no mechanism to enforce it, but we can look to Article 19. Podemos ver al artículo 19, que es el derecho a la consulta previa y el derecho al consentimiento. Eso quiere decir que uno pues tiene el derecho de no dar consentimiento, uno tiene el derecho de dar consentimiento, pero tiene que haber procesos significativos de consulta. Entonces eso nos puede guiar en cómo nos acercamos, cómo colaboramos, cómo pedimos el permiso y respetamos si no tenemos permiso de hacer ciertas investigaciones o desarrollar ciertos marcos o prácticas. También quiero hablar de otros procesos que están pasando al nivel internacional legal. Tenemos que reconocer los daños que han sido impuestos por los tratados el sistema de scheduling de drogas del 1961, 1971, 1982. Y todos esos tratados pues también han categorizado plantas maestras como drogas que se tienen que controlar y han habido muchas consecuencias. Entonces tenemos que desmantelar ese sistema de categorizar las plantas como prohibidas, que tienen potencial para abuso y no tienen potencial médico. Tenemos que desmantelar ese mecanismo al nivel internacional dentro de la Comisión de Drogas Narcóticas que se encuentra en Viena, Austria, cada marzo, y tenemos que hacer muchos esfuerzos para movilizar fondos para que puedan ir abuelos y abuelas de diferentes pueblos, porque hay muy poca representación en ese lugar donde cada año se hace la política global de las drogas, de las plantas maestras. Hay muy poca representación, pero una organización que está haciendo hay muchos grupos de la sociedad civil que están haciendo trabajo muy importante. Quiero enfatizar la alianza
indígena internacional de políticas de drogas, en inglés se dice International Indigenous Drug Policy Alliance, y también la Coalición Internacional de Políticas de Drogas y Justicia Ambiental. Son unos de los varios grupos que están trabajando en ese espacio. Tenemos que reconocer que el boom, la popularización del uso medicinal, del uso tradicional de plantas maestras en ceremonias se ha comercializado al nivel más alto que hemos visto desde el principio de este siglo. Y estamos viendo el abuso de plantas maestras, la apropiación de cultura a tal extent que tenemos personajes en los Estados Unidos tal como el QAnon shaman. Tenemos que reconocer que las plantas maestras están siendo apropiadas por personas que tienen ideologías basadas en odio, basadas en bias, que no respetan, que tratan de participar en coup d'états en nuestro país. Entonces tenemos que reconocer cómo también estas plantas maestras están siendo plundered, how things are being plundered. También crisis ecológicos como en la frontera entre los Estados Unidos y México con el jicuri, el peyote, que algunas veces no alcanza el acceso al jicuri dentro de poblaciones indígenas porque se ha estado saqueando esos territorios donde brota la medicina. Entonces, hay unos procesos que se han estado dando pie a través de varias décadas, tal como el Tratado de Recursos Genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos. Y este proceso se ha estado dando en pie desde el fin de los 90, entrando a este siglo, y llevó muchos esfuerzos, pero hay un caucus indígena que ha estado abogando para los derechos de pueblos originarios para detener la bioprospección, la biopiratería, porque se han estado patentando esos recursos genéticos, creando medicamentos farmacéuticos basados en esos recursos genéticos que se han conocido a través de los conocimientos de pueblos originarios. Entonces se han estado desarrollando unos esfuerzos para los derechos de propiedad intelectual para pueblos originarios, y lo que es muy importante resaltar de ese proceso del tratado es cómo se va a enforzar el derecho al acceso al compartimiento de los beneficios, so access to benefit sharing. So si alguien patenta un medicamento, algo que está basado en los recursos genéticos o los conocimientos tradicionales, cómo se va a hacer esfuerzos, mecanismos para compartir esos beneficios para que los pueblos originarios tienen acceso a esos beneficios. Y también, como hemos hablado dentro de la coalición, dentro de este tratado tenemos que encontrar caminos para que se pueda tomar acción retroactiva para los patentes que ya se han hecho, que fueron hechos sin consulta previa, sin consentimiento. Entonces hay mucho para qué batallar, pero ahí aterrizamos el avión y seguimos hablando. Muchas gracias a todos. Si no pudieron preguntar sus preguntas, vengan acá y nos preguntan en persona. Gracias.